Bueno, nuevamente buenas tardes con todos, bienvenidos al último día de la semana de aniversario de RAE Perú, de nuestro primer aniversario. La tarde de hoy, como primer ponente, tenemos al ingeniero Leonel Ontiveros. Leonel es ingeniero mecánico y electricista egresado de la Universidad Nacional Luis Gonzaga de Ica. Actualmente es gerente de la empresa IMSEG S.A. También en el capítulo tiene el cargo de Chair de Actividades Gubernamentales del capítulo de Perú. Ha sido jefe de proyectos en diversas empresas, cuenta con más de 15 años de experiencia, cuenta con estudios de especialización en gerencia de proyectos, es instructor técnico en diversos programas de capacitación y entrenamiento en empresas tanto del sector privado como del sector público. Sin más preámbulo, dejo en la palestra al ingeniero Leonel Ontiveros, Eddie Leonel Ontiveros, para que inicie la disertación tan interesante que nos tiene el día de hoy. Adelante, Leonel, la sala es todo tuya. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Primero agradecer al capítulo por esta charla. Bueno, como bien lo ha hecho Luis, nosotros estamos para tratar de contribuir en la mayoría de nuestro conocimiento, ¿no? Poder brindar prácticamente lo que hemos adquirido como experiencia profesional. Y bien lo ha mencionado Luis, yo tengo experiencia en los sectores de minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, data center y control gubernamental, ¿no? Me he desarrollado en esos sectores y el día de hoy, pues ya viendo el tema del desarrollo de las charlas, me he visto por conveniente plantear un tema, ya que mi colega Gutiérrez el día de ayer ha tocado el tema pues, de lo que son expedientes técnicos. Yo quería dar también un tema acá particular por el tema de las importancias de las especificaciones técnicas y las adquisiciones para entidades estatales y privadas en el país. Entonces, básicamente lo que quisiera hacer el día de hoy es darles algún tipo compartir con ustedes un tipo de experiencia que he podido tener en diferentes trabajos realizados, las entidades estatales en las que he participado. Hemos encontrado muchas de las deficiencias que se presentan en el Estado peruano, pues a veces tienen que ver por el tema de los expedientes técnicos, los términos de referencia, las fichas técnicas, que muchas de las veces no se hacen correctamente y conlleva a veces a una mala adquisición, ¿no? Bueno, básicamente aquí, como ustedes tendrán conocimiento, tenemos la fase del proceso de contratación que tiene el Estado, ¿no? El Estado sí tiene diversos recursos, tiene recursos como para poder hacer diversas adquisiciones, pero a su vez también hay algunas deficiencias que se tienen en las adquisiciones, y eso justo es lo que yo hoy día voy a contarle ahí 3 casos de experiencia profesional en los cuales ustedes van a poder observar lo que pude detectar, y yo creo que también eso puede conllevar a que podamos en algún momento determinado mejorar, ¿no? Porque la idea es compartir los conocimientos para mejorar, para que no se vuelva a hacer, o en todo caso, como una entidad sin fines de lucro, proponer a las entidades gubernamentales se pueda mejorar esta parte, ¿no? Bien, aquí tienen lo que son las fases del proceso de contratación. Son fases definidas, ¿no? Lo que tiene que ver con la fase de las actuaciones preparatorias, que tiene que ver con la planificación, ¿no? El formulario de requerimientos, se aprueba el expediente de contratación. Luego viene la fase de selección, se elige el proveedor y se suscribe un contrato, ¿no? Y finalmente la fase de ejecución contractual, que se desarrollan las prestaciones. Pero en estas fases hay un procedimiento, hay ciertos actos, que se llaman. Estos actos permiten no... o sea, se han encontrado diferentes deficiencias en estos puntos. ¿Por qué? Porque no se hacen muchas veces o no se cumplen adecuadamente los procedimientos.
Entonces ahí comienzan cuando no nace una adecuada, no se hace un adecuado término de referencia, el alcance finalmente, el proveedor, el que contrata, no se detalla como tal, entonces, por ende, ¿qué conlleva? A que se haga un mal desarrollo. O sea, se contrata un bien o se contrata un servicio y no se tiene en cuenta el adecuado alcance, ¿no? Para ello siempre tienen que participar todos los interesados, es lo que siempre se recomienda, que participen todos los interesados. En el procedimiento de selección nace de la convocatoria, ¿no? Enseguida viene el tema de los registros de participantes, la formulación de las consultas y observaciones, ¿no? En esta etapa, a veces, cuando los términos no están tan claros, este es el momento, este es el acto en el cual se tiene que hacer las respectivas, las empresas diversas hacen las respectivas consultas referente a algún punto determinado. No está especificado este tipo, digamos, un tipo de material, digamos, un tipo de alguna condición, alguna especificación técnica. Aquí se debe tener el término de las consultas. De tal manera de que cuando se absuelvan las consultas, entonces ya aquí eso conlleva que en toda esta etapa, todas las consultas que no han quedado claras, aquí ya debieran estar limpias para que pasen a la siguiente etapa, ¿no? Que es la presentación de las ofertas. Viene la oferta económica y la oferta técnica, ¿ya? Y una vez que ya cumplieron todo, se cumplió con todo ello, viene lo que son la admisión de las ofertas, ¿no? Y finalmente viene, sigue lo que es la evaluación de las ofertas, ¿no? Y luego viene lo que es el tema de la calificación de ofertas, ¿no? Y obviamente ustedes saben que a veces la propuesta técnica económica, una tiene que cumplir primero la técnica, y si está dentro dentro de los recursos o dentro de las partidas que se han asignado, finalmente se califica y se da un otorgamiento de una buena promo, ¿no? Ustedes podrán ver en las adquisiciones del Estado, se tiene un portal. Todas las adquisiciones en sí del Estado, que son bienes y servicios, tienen que estar por transparencia en el OCE, ¿no? Es un portal en el cual ustedes simplemente hacen la determinada licitación, qué sé yo, cualquier tipo de expediente, o aquí se dan las especificaciones y automáticamente sale todo lo que son los términos de referencia, cómo se contrató ese servicio, el tiempo, el mono, de todos, digamos, todo está ahí en este tipo en este portal. Bueno, aquí veamos lo que son los términos de referencia. Eh, es el término de referencia, ¿no? Es un documento que elabora una empresa cuando desea contratar, proporcionar determinado servicio o organización, ¿no? Sus finanzas o un bien administrativo en general. El término de referencia es importante porque las empresas ahí buscan, digamos, dan el detalle respectivo. Ahí debe, como vuelvo a mencionar, deben de participar todas las empresas involucradas, o pronto todos los interesados, de tal manera de que los interesados en un momento determinado tienen que opinar, o sea, tienen que dar su punto de vista, o sea, desde el servicio, el que hace la contratación de servicio, el mantenedor, luego viene la participación de todos de estas personas, involucran a que se haga un adecuado término de referencia. Este término de referencia, si es elaborado correctamente, va a cumplir el objetivo, va a cumplir el fin, ¿no? La especificación técnica es importante. ¿Por qué es importante la especificación técnica, estimados? ¿Por qué? Porque la especificación técnica es un documento que define los requisitos, las exigencias, los procedimientos, ¿no? Para la realización de un producto cualquiera. La especificación técnica tiene que dar el detalle técnico de todo de lo que se va a requerir. Ahí debe estar especificado digamos, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado, ¿no? La capacidad, el nivel de tensión en el que debe trabajar, las fases, ¿no? Debe estar especificado inclusive la eficiencia de la cual debe operar,
debe estar especificado dónde se va a instalar, ¿no? Todas las condiciones en las cuales se va a desarrollar, a desarrollar el servicio o se va a adquirir el bien. ¿Cuál es la problemática? Que a veces hay bienes que no son adecuados, apropiadamente no se cumplen la finalidad o objetivo para la cual son adquiridos, ¿no? Eso quiere decir que han incurrido en gastos financieros innecesarios. Lamentablemente eso pasa, ¿no? El país tiene, el Estado peruano tiene recursos, pero lamentablemente a veces por no darle una adecuada especificación, conlleva pues a tener un equipo, un servicio muchas veces abandonado, ¿no? Si ustedes pueden ver algunas de las publicaciones, algunas de los medios que se dan, hay inversión del Estado cuantiosa que no se utiliza, o sea, que ha llegado ahí y lamentablemente es como decir es un elefante blanco, ¿no? Que no se usa. ¿Por qué? Porque no se ha detallado adecuadamente todas las características técnicas, la energía, por decirles algo, en la cual debe estar alimentado el equipo. Solamente por considerar, digamos, un nivel de tensión diferente, ya no cumple y no va a poder ser aprovechado. Y revertir ello es bien complicado, ¿no? Sobre todo en la parte del Estado, que los procedimientos son bastante burocráticos. Bueno, aquí viene básicamente ya nuestro tema, el tema de la casuística. Aquí quería contarles tres casos respectivos que he podido desarrollar. El primero es una inadecuada elaboración de los términos de referencia. El segundo caso que voy a pasar a detallar es la falta de supervisión especializada en el cumplimiento de las acciones técnicas, ¿no? Que origina, que riesgo que el equipamiento además muchas veces pone en riesgo, ¿no? Las adquisiciones, y más aún todavía cuando se trata de equipos críticos como data center o soportes de vida, ¿no? Ese es un caso 2. Y el tercer caso que les voy a contar el día de hoy es no brindar las condiciones apropiadas que recomienda el fabricante, ¿no? Que involucra la afectación directa del equipamiento y la operación propia de los sistemas. Bueno, empezamos con el caso 1. El caso 1 fue el tema de la improvisación de área que no cumplió el requerimiento técnico. O sea, miren, muchas de las veces en las entidades públicas se hace un tema de las adecuaciones. Por ejemplo, en las entidades de salud, muchas de las veces se dice, vamos a hacer una determinada área, por ejemplo, tomografía, y se tiene que adecuar un espacio que no ha sido diseñado para tal fin, se tiene que adecuar. Entonces, se tiene que dar las condiciones respectivas en energía, en climatización, en ventilación, digamos, cumpla o tenga, ¿no? Entonces, esas adecuaciones muchas de las veces, como tiene que seguir un proceso, se improvisa. Y esa improvisación, lamentablemente, origina inconvenientes, porque no cumple el fin determinado. Por ejemplo, para el tema de radiodiagnóstico tiene que ser construcciones con placas internamente para que eviten el tema de radiación. Y si eso no se cumple desde el inicio, pues va a haber un inconveniente, ¿no? Podemos irradiar a las personas, ¿no? La adquisición de equipos electromecánicos no dimensionados correctamente, de acuerdo a una demanda de servicio, es un tema también recurrente, ¿no? Lo que tiene que ver con la adquisición de equipos electromecánicos. Tiene que ser dimensionados adecuadamente, ¿no? No solamente basta con hacer un cálculo rápido, ¿no? Tiene que ser un cálculo sustentado, o sea, adecuadamente determinar la carga sensible, la carga latente y seleccionar el equipo, ¿no? Y hay variables que tienen que ver con el tema de la ganancia de calor, ¿no? Como paredes, techo, cantidad de personas, ¿no? Tipo de material que eso va a permitir que hacemos un adecuado seleccionamiento. Entonces, si eso no se dimensiona adecuadamente, pues obviamente vamos a entrar en un tema de energía. Otro punto que se vio es el tema de que no se tuvo en cuenta las limitaciones de las instalaciones existentes. Disculpen, un momentito. Un momentito.
Perdón, una interrupción. ¿Pueden ver mi pantalla? Disculpen ahí. Luis, disculpe, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, se ve. Está todo bien. Ya, ya, correcto. Ya. Eh, las excepciones técnicas no fueron cumplidas por parte del proveedor. Bueno, lamentablemente eso es aquí hay un tema ya básicamente de la honestidad de nuestros proveedores en el país, ¿no? Como los términos de referencia no se hacen adecuadamente, el proveedor incumple, ¿no? El tema, no, o sea, mira, aquí me has pedido, digamos, una característica muy general. Pues yo estoy cumpliendo lo que me has pedido, ¿no? No hay nada más que hacer aquí. Esta es la especificación que se ha detallado, por ende yo voy a cumplir lo general, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se ven en las decisiones, ¿no? Eh, el proveedor a veces da una especificación diferente, ¿no? En el caso que les estoy detallando, se tuvieron equipos electromecánicos con una capacidad determinada y cuando se efectuó la inspección respectiva, lamentablemente pues no cumplía con esa especificación, ¿no? Era mucho menor a lo que se había pedido y eso conllevó pues a una observación, a una inconformidad, ¿no? Otro tema también que se ha encontrado, ¿no? Es un caso también real, es el tema de falsificación de placas. Acá en Perú, lamentablemente en muchos de los lugares, hay lugares donde se puede efectuar pues, falsificación de placas, ¿no? Entonces eso conllevó a que los equipos que se tenían no cumplían con las características técnicas y más aún de ello, las placas eran falsificadas. Y eso es algo que o sea, no fue tampoco determinado, no fue visto oportunamente por el ente técnico, ¿no? Y entonces el comité de recepción le dio la conformidad no teniendo en cuenta estas características, ¿no? Ahí hay un tema importante que es el tema de la supervisión especializada. Por ahí también no podríamos determinar mucha responsabilidad referente a las áreas técnicas. ¿Por qué? Porque el personal no es especializado. La gran mayoría de veces es un personal con un perfil técnico, no muchas veces ingeniero, y pues pues, las empresas tienden a personas especializadas, ingenieros especializados, y ellos no tienen a veces no tienen el conocimiento para poder determinar que esto realmente es lo que tiene que tener el equipo. Entonces, debiera haber ahí, yo planteo en todo caso una supervisión especializada, ¿no? Que debería de tener, digamos que ahí sería el tema equilibrado, de tal manera de que ahí se pueda, el supervisor pueda determinar oportunamente, ¿no? Decir, mira, esto no es correcto, esto no es adecuado, tiene que cambiarse, ¿no? No es aceptado, ¿no? Debe haberlo, ¿no? Los efectos es un servicio colapsado, lamentablemente, insatisfacción por parte de los usuarios, personal expuesto a contaminación y riesgos laborales que se dio, ¿no? Está expuesto a ese tipo de contaminación porque no cumplió las especificaciones. Y finalmente, un tema de la tercerización del servicio. O sea, como no se cumplió el objetivo y es un servicio crítico, pues la entidad vio finalmente de tercerizar el servicio, ¿no? No tenía de otra, o sea, incurrió en mayores costos para poder cumplir con el objetivo, ¿no? Ese fue en el caso 1. Y en el caso 2, ya es básicamente un tema una supervisión especializada, ¿no? Este es un caso bastante particular, digámoslo así. Miren, hay pruebas, o sea, dependiendo de los sistemas,
hay pruebas que se someten solamente una sola vez. Se hacen una sola vez, digamos, una sola vez cuando se da la puesta en marcha, ¿no? Este caso particular era un sistema de transferencia que daba soporte a equipos médicos y también una sala de datos. Pero ¿qué es lo que indicaban las especificaciones técnicas? Indicaba que todo el equipamiento tenía que ser sometido a pruebas con carga, o sea, tenía que ser sometido a unas pruebas del 80% hacia arriba, ¿no? 85% era el límite, y no se realizó. Entonces, ¿qué conlleva el hecho de no efectuarse? Que cuando llegue a ese nivel de carga, este centro de salud, cuando llegue a ese nivel de carga, se tiene el riesgo de que el equipo no trabaje adecuadamente, de que su sistema de respaldo, por ejemplo, para los UPS, las baterías no cumplirían el objetivo en el tiempo de autonomía que se requiere. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ser sometidos antes de la puesta en marcha, porque en el día 1 ya todo este tipo de sistema debe quedar conforme. O sea, si la especificación técnica, por ejemplo, del generador indicaba que esto debe probarse al 110% en 10 minutos, eso tenía que haberse cumplido en la planta, ¿no? Tenía que haberse efectuado. Pero a veces no se hace, no se efectúa. Y ahí hay un tema puntual, ahí hay un tema de riesgo, que a veces el área especializada, el área técnica recomienda, dice, no, hacer una prueba con carga cada cierta periodicidad, cada año, ¿no? Semestral, anualmente, pero no se efectúa, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque involucra recursos, y esos lamentablemente son recursos que a veces las entidades públicas no lo tienen, pero debiera hacerse por la confiabilidad del sistema. Entonces en este caso particular que les menciono, eso no había sido sometido a ese tipo de pruebas, ¿no? Siendo un equipamiento crítico, tendría que haberse sometido, y a veces ocurre, lamentablemente, ha habido casuística grave, ¿no? Que cuando se ha generado el corte de energía, el grupo ha encendido y a un determinado nivel de carga ha caído, ¿no? Entonces ahí ya es un colapso total, ahí es un tema ya que lamentar a veces. Y lo que quisiera contarles el día de hoy, pues que es algo importante, ¿no? que debe tenerse, que debe de plantearse, ¿no? Que debe ser supervisado siempre por las áreas respectivas. Otro punto que se dio también es un sistema de paralelismo que no fue comprobado, ¿no? Tampoco fue observado oportunamente por la supervisión. O sea, el sistema de paralelismo eran dos generadores que tenían que ingresar a un determinado nivel de carga. Pero si no se tenía la carga en el día 1, o sea, no se ha hecho la prueba con el banco de cargas, no había cómo probarlo, no había cómo comprobarlo. Entonces, nuevamente se presentaba el riesgo de que al no contar con esta prueba, pues no se tenía la certeza de que eso iba a funcionar cuando se requiere. Y estos fueron riesgos no advertidos por parte del comité de recepción. Y eso tendría que haberse dado, ¿no? Las obras grandes, emblemáticas, por lo general siempre tienen una supervisión especializada. Y si la supervisión especializada, la supervisión a cargo no advierte de estos inconvenientes, pues prácticamente la entidad pues está, digamos, desprotegida, ¿no? Entonces, lo que tiene que pasar aquí es que el control que se hace desde la adquisición, ¿no? Desde la puesta en marcha, desde ya la mantención, tiene que ser efectuado adecuadamente, de tal manera de que en todas las etapas del proceso del sistema, siempre tiene que siempre tiene que darse un control en todo el sistema, ¿no? Los efectos que han dado aquí, por ejemplo, es el alto riesgo en la operación, ¿no? Que pudieron ocasionar el colapso del sistema, o casos de siniestros fortuitos que me comento, demora de entrega del proyecto y sobrecostos por adecuación a realizar, ¿no? La falta de personal especializado y entrenamiento continuo del personal
es algo que se ve lamentablemente en las entidades, no hay una capacitación continua del personal. Muchas de las veces el personal no se implementa un sistema moderno, pero el personal no cuenta con la capacitación, con los skills respectivos. Y eso es una desventaja, porque a veces ustedes saben, muchas de las fallas se dan por factor humano. Y si no se ha entrenado este personal pues puede cometer un error, ¿no? Aquí viene el caso 3. El caso 3 es básicamente el seleccionamiento inadecuado del tipo de sistema, ¿no?, que se suministró. En este caso puntual fue un equipo de climatización paquete, ¿no?, que el fabricante recomendaba una determinada calidad de agua y el lugar donde operaba no cumplía con esa especificación. Se pedía un sistema de una torre de enfriamiento cerrada y se tenía una torre de enfriamiento abierta. Entonces, por ende, las características de la calidad no se cumplían, ¿no? No se tuvo en cuenta los parámetros que establecía el fabricante. El fabricante, ustedes saben, todas las recomendaciones del fabricante se deben de cumplir, porque obviamente, ¿no?, es un tema también de garantía. Y al no cumplirse estas características del agua en este caso, pues el equipo se daña, ¿no? Se daña, se obstruye, ¿no? Y eso conlleva pues a un daño prematuro. Una falta de control apropiado por parte del área de soporte técnico, ¿no? Ahí hay un tema que quisiera comentarles también, referente a veces muchas de las plantas no se tiene muy en cuenta el tema del control del tipo de calidad del agua, ¿no? No lo ven de una manera adecuada. Ya me ha tocado hacer supervisiones en algunas entidades y lamentablemente pues no cuentan inclusive con los equipos para poder hacer ese tipo de control. Ustedes saben, ello conlleva a controlar todos los parámetros que tengan una adecuada dureza, ¿no?, que tenga un adecuado pH. Y si no tienes los elementos necesarios para poder hacer ese control, pues obviamente pues ahí vamos a caer en un tema de daño prematuro. O sea, no tienes cómo controlarlo, no tienes el formato respectivo para poder hacer ese control. ¿Dónde lo registras? Y cuando viene una auditoría al respecto, pues no tiene la manera de cómo poder ellos verificar o ver qué tipo de control te estás llevando, ¿no? Bueno, los efectos que se originaron fue daño del equipo, ¿no? Se tuvo prematuramente un daño del equipo. Fueron periodos prolongados, además. ¿Por qué? Porque era un tema de una importación. O sea, el equipo tenía que importarse. O sea, aparte que el servicio estaba afectado, tenían que esperar un periodo prolongado de varios meses para poder tener nuevamente el equipo, ¿no? Y sobre costos por adecuaciones que se realizaron en el sistema, obviamente costos pues que se han incurrido por un inadecuado tratamiento, ¿no? Ya ahora felizmente ese centro pues ya ha hecho un control adecuado. Ahora sí ya tiene las respectivas, todas las etapas que debe de cumplir para que el equipo opere adecuadamente, ¿no? Bien. Yo el día de hoy quería hacer propuestas, ¿no? Unas propuestas de proponer, aprovechando esta conferencia, yo que considero que podríamos participar, podríamos efectuar en bien de que esto cambie, ¿no? La idea de la asociación, la idea de ARRAE Perú, pues es un ente técnico, una organización sin fines de lucro que propone, que trata en la medida de lo posible de que todas estas ideas, ¿no?, este conocimiento, pues, que es impartido hacia ustedes, se recoja, ¿no? Se recoja de las diferentes áreas en las cuales llegamos, los diferentes sectores que llegamos. Primero diría yo, el tema de la elaboración de los TDR, ¿no?, que garanticen una participación de todos los interesados, ¿no? Personal asistencial, personal técnico, personal final. O sea, en el TDR, yo considero deben de participar todos los interesados.
deben de participar de tal manera de que lo que se va a requerir cuando salga un requerimiento para adquisición de un bien o servicio, sea algo consensuado, algo pensado, que, que cubra realmente la expectativa, y de tal manera de que cuando esto ya la empresa que gane, pues cumple simplemente, se le siga simplemente el cumplimiento del TDR. O sea, nada más, simplemente el cumplimiento del TDR que se cumpla como tal y que puede ser la implementación para poder garantizar el cumplimiento de la finalidad, ¿no? La finalidad del objetivo. Otro punto que planteo, ¿no?, es que los TDR deben ser efectuados por expertos en el tema, ¿no? Lamentablemente, como mencioné, en los TDR a veces son efectuados por personal de la misma planta, o sea, del mismo lugar. El TDR a veces tiene una determinada, un área técnica, y dicen, bueno, usted se encarga de hacer el TDR. Y el personal lo que hace simplemente a veces es hacer un estudio de mercado rápido, invita a 2 o 3 empresas, las empresas presentan su propuesta, y lo que hace simplemente hace un resumen, a veces un copia y pega, y de ello arma un TDR y lo lanza a concurso, ¿no? Y ya se conlleva lo que he explicado en diapositivas anteriores, ¿no? Eso debe de cambiar, eso tiene que hacerse por expertos, ¿no? Organismos especializados. Inclusive esto puede ser autosostenible. O sea, ¿qué quiere decir? Que las adquisiciones te podrían entregar a entes especializados como el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, ¿no? De tal manera de que con el expertise necesario, con el expertise adecuado, se desarrolla la especificación técnica. Y la especificación técnica, pues, se desarrolla todo de tal manera de que se cumple, ¿no? Y no solamente ahí, se hace un seguimiento en toda la etapa del proceso, en todo desde la adquisición, desde la ejecución, ¿no? Y finalmente hasta la mantención, ¿no? Otro punto que es que en toda entidad del Estado se debe contemplar la persona de personal especialista, lo que estaba planteando, ¿no? Que cumpla todas las etapas, de tal manera de que la persona que participó en la adquisición también lo haga en el proceso de adquisición y también lo efectúe finalmente en su mantención. Entonces, se garantiza un conocimiento de todo el proceso, de todo el proceso. Ahí nos aseguramos de que realmente, pues, el bien que sea adquirido, pues, en el tiempo se va a mantener adecuadamente, ¿no? Otro punto que propongo, ¿no?, sería un desarrollo de una adecuada gestión de mantenimiento preventivo, predictivo, ¿no?, de ser parte del alcance de servicio del equipamiento, ¿no? O sea, en el país yo pienso que tenemos los recursos como para poder tener una gestión adecuada de mantenimiento, pero muchas de las veces, si ustedes pueden ver en los sectores de salud, educación, eh, diversos sectores, pues que no, lamentablemente no se sigue una gestión apropiada, ¿no? O sea, el mantenimiento como tal prácticamente es una filosofía de vida, ¿no? Entonces, debíamos esa debe ser un gerenciamiento adecuado. ¿Para qué? Para que en el tiempo, pues, el bien, pues, perdure, se mantenga adecuadamente, ¿no? Y, por ejemplo, en un alcance de mantención, por ejemplo, ¿por qué no podría pedirse equipos que estén certificados, calibrados, ¿no? Y un personal especializado, ¿no? O sea, tener todas las condiciones para que, o sea, dar todas las condiciones para que cuando la empresa haga el servicio, pues yo presente toda la documentación respectiva. O sea, nos aseguremos de que la intervención va a ser hecha por profesionales especialistas, va a contar, va a tener, van a tener los recursos técnicos para poder hacerlo, o sea, equipos certificados, ¿no? Y además su calibración, ¿no?, respectiva. Entonces, haciendo un buen alcance para estas intervenciones preventivas, pues vamos a dar cumplimiento, ¿no? Vamos a garantizar el servicio. Muchas de las veces se improvisa. Esto de ahí, como no está detallado, no se cumple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente las empresas llegan a hacer una intervención y la hacen a su criterio, a su gran criterio, y no cumplen estas buenas prácticas que se puede. El otro punto que tenía como propuesta era el desarrollo de una adecuada gestión de mantenimiento, ¿no?, lo que les estaba mencionando,
otro punto era tener en cuenta siempre la tecnología de equipamiento adquirido. O sea, eh, lamentablemente, ustedes saben que sobre todo los países, digamos, ¿no? Europeos, americanos, eh, nos llevan una ventaja, ¿no? Es el tema de la tecnología. Y a veces muchas de las cosas que esa tecnología, pues que ellos desechan, a veces tienen un mercado cautivo en el tema de América Latina, ¿no? Entonces, por un tema de a veces de conocimiento, se adquieren productos o se adquieren equipos que ya están desfasados, que no cuentan con la tecnología apropiada. Yo, yo considero que ahí tendríamos que tener un tema de, bueno, obviamente el conocimiento respectivo, pero un tema de adquirir equipos de última tecnología, ¿no? Por qué no ver, por ejemplo, un hospital nivel 3, Revalidate, Almenara, ¿no? Con BMS de repente, ¿no? O sea, que todos sus sistemas estén gestionados, ¿no? ¿Por qué no? Eso se puede, cuando hagamos las adquisiciones, pues tengamos en cuenta este tipo de tecnologías nuevas, ¿no? En otros países, por ejemplo, ya no se deshumidifica por el proceso de recalentamiento, ¿no? Hay tecnologías mucho más modernas. Entonces, igual en otros países hay la eficiencia, eh, muchos de repente de acá de los colegas que trabajan en empresas proveedoras, lo sabrán, ¿no? Entonces, en la norma técnica de salud dice, por ejemplo, que de equipos con gas ecológico, y es algo que ya está en la norma técnica de salud, por ejemplo, ¿no? Y se tiene que cumplir. Y, por ejemplo, ¿por qué no podríamos poner ahí también que se tenga también el tema de la eficiencia, ¿no? Energética, ¿no? Que cumpla la eficiencia energética A o B, ¿no? O sea, hay varias consideraciones que, técnicas que podríamos tener, que podríamos hacer, pero obviamente eso va a pasar un proceso, tiene que haber, las normas se tienen que actualizar, ¿no? Y cuando eso ocurra, ¿no? Pues debemos promover las mesas técnicas de diálogo, ¿no? A través que los organismos gubernamentales que actualicen la normativa, o sea, el Código Nacional Eléctrico, la norma técnica de salud, las herramientas de las edificaciones, ¿no? Entre otros, tienen que estar actualizados, o sea, tener una norma del 2015, una norma del 2011, a los nuevos cambios no es. Ustedes mismos, colegas, la gran mayoría nos ha tomado esta pandemia a todos por sorpresa y muchas de las entidades pues no están preparadas, ¿no? Se habla de un retorno a las actividades y lamentablemente muchas de las entidades no están preparadas para el tema de poder inclusive renovar el aire, ¿no? La mayoría de sistemas son así diseñados para el tema de recirculación y no se cumplen, y no cumplen, ¿no? Algunos centros comerciales que he podido notar, sí, ¿no? Están exigiendo, ¿no? El tema de renovación, el tema de lámparas, UV, pero de ahí a una normativa que lo exija como tal, si ustedes lo ven, es bastante general, ¿no? Entonces, si no lo tenemos como un tema ya, digamos, como un ente regulador, supervisor, ¿no? Llamémoslo así como INDECI de repente, ¿no? Que si no cumples las especificaciones técnicas, no cumples lo que indica la normativa, pues simplemente este local no se abre, ¿no? Este local no puede seguir funciones comerciales, ¿no? Entonces algo así tiene que pasar para el tema de nuestro rubro, ¿no? Porque inclusive ahora es salud, entonces ARRAE se ha pronunciado, ha dado comunicados al respecto, ¿no? Igual otras, pero si no es norma, lamentablemente es como decir, es una normativa internacional que tenemos que tener como referencia, pero si mientras no sea normativa, no va a ser de cumplimiento obligatorio. Eso tenemos que tomar conciencia, hacer esas mesas de diálogo, de tal manera de que en un tiempo determinado, pues esto esté considerado, ¿no?
Eh, Eso mismo, plan 7, promover la creación de organismos supervisores de especialidad en nuestra especialidad, ¿no? Que permitan tener un control especializado, ¿no? De actividades, ¿no? Esto, sobre todo en el tema de COVID, eh, eh, estimados, he tenido la oportunidad de poder ver varios lugares pues, que no cumplen este tipo de especificación y digamos, pues, llamémoslo así, gerentes, dueños de la empresa, pues tienen la conciencia, ¿no? Y dicen, sí, es verdad, no cumplimos con ello, necesitamos implementar. Creo que se le fue el internet a Leonel. Esperemos unos minutos, por favor. Voy a tratar de comunicarme con él. El personal que se encuentre haga una de, y, ¿no? Y puede ser inclusive está financiado y otro sostenible. Eh, Muy bien. Miren, esto era lo que quería comentarles el día de hoy. La verdad, les agradezco por su atención. Eh, Estoy dispuesto a las preguntas que crean conveniente. Y nada, la mayoría son propuestas que las he tenido en campo, ¿no? He podido encontrar este tipo de casos y que yo pienso que si todos contemplamos ello, o sea, si todos realmente ponemos nuestro granito de arena, como se dice, podemos hacer que esto cambie, ¿no? Que esto cambie realmente porque el dinero, como ustedes saben, el Estado es dinero de todos, ¿no? Y eso, pues, conlleva que, pues, las personas que son de rubro, son especialistas, deben de hacer o desarrollar adecuadamente estas especificaciones, ¿no? Que es lo que se proponen, ¿no? Muchas gracias y espero sus preguntas. ¿Qué tal? A ver, por aquí tenemos la primera. Primero que nada, Leonel, tu padre te mandó saludos. Tal vez el primer mensajito que llegó. Gracias. De ahí tenemos la pregunta de Ernesto Quispe. El proveedor cotiza lo más barato para ganar el concurso. Y muchas veces en estos concursos no hay especialista del área HVAC que se encargue de filtrar adecuadamente la información. Ah, era más un comentario que una pregunta. A ver, déjame en el sector. Acá hay una pregunta. En el sector privado se contrata una supervisión especializada durante toda la ejecución del proyecto. ¿En el Estado se hace lo mismo? No, o sea, en el Estado lo que pasa es que ahí, o sea, lamentablemente lo que pasa son recomendaciones. O sea, como le digo, si en el alcance se determina que participe el personal especialista, se va a contemplar. En el alcance de los términos de referencia se contempla, se dice, va a participar un personal especialista en determinado proceso, ¿no? Y inclusive dicen, ¿no? En la etapa de selección, la etapa de selección del proceso. Entonces, ahí el personal especialista participa, ¿no? Y a veces, muchas veces, este personal no se involucra ya en la ejecución, simplemente participa en esta etapa de selección. Entonces, es una desventaja porque a veces cuando ya se da, ¿cómo se llama? La ejecución, el proveedor, el personal que participó en esta etapa ya no está. Se le contrata a veces por locación de servicios, y es alguien pues, o sea, no está ligado a veces a la entidad. Y es una desventaja tenerlo así porque, como les digo, lamentablemente, pues, si no ha tenido todo el proceso, no participado en todo el proceso,
A veces en la ejecución simplemente lo que dice, oye, pero la especificación técnica decía esto. Entonces simplemente yo estoy cumpliendo, ¿no? Pero no tiene todo el know-how que se ha dado desde la adquisición. Eh, Genial, muchas gracias, Leonel. Por ahí nos llega el comentario de Alfredo Oliveira desde Portugal. Nos dice que en Perú pasa lo mismo que en Portugal, pues siempre se habla de precio, pero no de la valoración del personal cualificado y menos en la postventa, ¿no? Que el mantenimiento y la operación. Sí, eso es algo correcto lo que dicen, ¿no? O sea, nos preocupamos a veces en tener la mejor especificación técnica. A veces, como le digo, ¿no? A veces hay procesos que se hacen, que se llevan bien. Se contrata inclusive, como le digo, a expertos, a empresas, pero no nos preocupamos en la postventa. Un ejemplo así, nada más bien clarito, ¿no? O sea, nosotros hace poco hemos tenido unos juegos excelentes, juegos panamericanos, que han sido implementados con última tecnología, ¿no? Y la pregunta que nos haríamos, ¿cómo están siendo mantenidos esos equipos? ¿Cómo está siendo esa infraestructura? ¿Cómo está? ¿Esos equipos cómo están? ¿Están siendo correctamente mantenidos? ¿Cómo nosotros saberlo? O sea, ¿cómo nosotros poder, digamos, ver que esos bienes se mantengan en el tiempo? Lo que pasa es que simplemente a veces solamente lo vemos por la televisión. O sea, llega un dominical, llega un sabatino, llega un periódico y dice, ¿no? Y da la noticia, ¿no? Equipos, ¿no? Tal, o instalaciones, ¿no? Y toda la inversión que se realizó quedó en vano. Entonces, eso no debería de pasar. Eso no debería de ocurrir. Deberíamos de tener esa gestión. O sea, es una gestión en el Estado, una gestión de mantención para que los activos se mantengan en el tiempo, los activos, las instalaciones se mantengan en el tiempo, de tal forma que duren y permitan pues satisfacer necesidades de toda la población. Y eso yo creo, considero yo que eso sí podríamos tenerlo, si primeramente es una política de Estado que se efectúa como tal. Y teniéndolo de esa manera, pues nos garantiza que en el tiempo tengamos un bien adecuadamente mantenido, ¿no? Y da pie pues para que los demás procesos también sean de la misma forma, ¿no? Que garanticemos siempre esa alta confiabilidad. Eh, Muchísimas gracias, Leonel. Creo que la presentación ha estado súper clara y como tú lo dices, ¿no? Hay mucho por hacer, hay muchas mesas de diálogo en las que nos tenemos que enfocar y creo que en la posición en la que estás como chair de actividades gubernamentales, pues se está tomando el camino adecuado para avanzar en ese tema, ¿no? Eh, Luis, disculpa, yo lo quería agradecer a la organización. Nosotros estamos aquí, como tú sabes, por un tema, es un voluntariado que hacemos, pero tenemos un fin, y el fin, como hablando como compatriota, el fin es de mejorar, el fin es de que esto cambie, de que a pesar de que veamos políticas como las que vemos a diario, ¿no? Diferentes indicios de corrupción, indicios de malversación de fondos, pero yo creo que los buenos somos más, y las personas que preocupadas en ello, pues van a hacer que esto cambie, ¿no? Yo guardo esa esperanza, no solamente yo, eso se da, hay diversos países en Latinoamérica que han pasado por ello, han seguido, nos llevan ventaja tecnológica. Pero si nosotros nos preparamos, si nosotros mantenemos siempre una capacitación continua, yo creo que no vamos a envidiar a nadie, ¿no? Porque nosotros mismos vamos a poder gestionar, dar alineamientos a futuro. Muchas gracias, Leonel. Como tú repites, el trabajo es voluntario y creo que como me llegó un mensaje más temprano, se ha juntado un grupo de personas, muchas de destacada trayectoria, que están aportando su granito de arena, que esto de ASRAE Perú cada vez
empiece a generar más efecto, ¿no? Eso es lo bueno. Muchísimas gracias, Leonel. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, en la siguiente ponencia voy a tener el enorme placer de presentar al ingeniero Ernesto Sanguinetti. No sé si, ingeniero, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes. Ya logré Muchísimas, conectarme. no se preocupe, ingeniero. Muchísimas gracias. Deme dos. Si gusta, puede ir compartiendo su pantalla para que vaya validando que todo esté ok mientras lo voy presentando, por favor. Ok, ya puedo compartir la pantalla, ¿no? Está habilitado, ingeniero. ¿Me ve bien? Está perfecto. Ok. Bueno, Ya estamos. nuevamente saludarlos. Vamos a dar inicio a la segunda charla de nuestro último día de la semana del primer aniversario. Y en esta oportunidad tengo el enorme placer de presentar al ingeniero Ernesto Sanguinetti. Yo creo que las presentaciones exceden a la experiencia que tiene el ingeniero y a lo reconocido que es, no solo en el medio nacional, sino a nivel internacional. Igual voy a hacer un poco de su resumen, que cosas muy puntuales. El ingeniero Ernesto Sanguinetti es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene más de 30 años de experiencia como docente y tiene más de 45 años de experiencia profesional dedicada al rubro de refrigeración y el aire acondicionado. Ha escrito varios libros, entre ellos tenemos Cálculo y diseño de equipos de refrigeración para obtener anhidrido carbónico líquido, el libro Principios de estabilidad y construcción naval, Fundamentos de refrigeración y muchos más. Yo creo, para no acortar el tiempo de la magnífica presentación que nos tiene el ingeniero Ernesto, la sala es todo suya. Estamos para escucharlo atentamente. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes con todos y muy buenas noches para probablemente que haya algunos países que ya están en hora adelantada. Para ponerlos bien al tanto a ustedes de lo que voy a tratar, tal como su nombre lo indica en esta exposición, vamos a hablar un poco del avance tecnológico en términos generales. Y en la segunda mitad ya me voy a referir más precisamente cómo ha influido este avance tecnológico en la enseñanza en el sector en el cual nos desenvolvemos, en la calefacción, en la ventilación, en el aire acondicionado y en la refrigeración. Un tema bastante amplio, por eso voy a tratarlo lo más rápido posible, pero también sin dejar de tocar puntos muy importantes. Empezaremos bien diciendo de que pues la evolución que ha habido del hombre aparentemente para nosotros es lenta porque conocemos una historia, pero vivimos nada más de lo que leemos. Pero vamos a ver en detalle que de la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, a la edad media han pasado miles de años. Para la edad moderna ya pocos miles de años. Y la era en que nos encontramos ahora pues es un cambio vertiginoso de toda la tecnología que nos rodea. Esto es lo que se ve en este gráfico, que todo el mundo siempre ha tenido que hacer una actividad y ahora último, cuando se nos va la señal, pues también requintamos igual que en las épocas antiguas. Ojalá que no ocurra con mi presentación, porque parece que en la presentación anterior hubieron algunos problemas tecnológicos. Los periodos históricos de la humanidad se ha acostumbrado a dividirlas en lo que estoy mostrando, ¿no?
La prehistoria, que duró más de 2 millones de años. La Edad Antigua, aproximadamente duró 3.500 años. La Edad Media, 1.000 años. Edad Moderna, aproximadamente 330 años. Y la que estamos viviendo ahora, que se llama Edad Contemporánea, van 230 años. Desde ya